Ya chicos, muy buenas noches con todos los presentes. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que correspondería al tema de plaquetas y coagulación sanguínea. Y para ello tenemos la presencia del internista Gonzalo Pérez Pachas, que es interno del Hospital María Auxiliadora, estudiante de Medicina Humana de la Universidad Científica del Sur, tutor de Ciencias Básicas en la Academia Medical Tracers, ponente en el primer Congreso de Ciencias Básicas SOCIEM Universidad Nacional Winner 2024, certificado en el primer Simposio Internacional Grandes Mentes en Neurociencia, Neuroscience México 2021, y certificado en Conducta Responsable en Investigación KIPU 2020. Muy bien, ¿se encuentra usted, Gonzalo, en la sesión? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí. Ahora mismo dejo de compartir para darle paso. Gracias, Joana. ¿Me avisas? Sí, ya puede comenzar. A ver, ya, gracias, Joana. Bueno, chicos, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, de nuevo nos venimos a encontramos la semana pasada. De igual forma, agradecer de nuevo justo a la invitación a lo que es CIEM y CPA USUR. Y en primer lugar, chicos, a todos los que están presentes, todos los que en algún momento vean la grabación, y a todos les deseo un feliz día de la medicina. Espero que la hayan pasado bien en sus hospitales, en sus rotaciones, en sus clases. Para, bueno, los que son las científicas, si es que han asistido justo esta semana a la científica y han asistido, digamos, a las actividades que ha habido hoy día en la universidad. Primera vez que voy después de mucho tiempo. Ha estado bonito, en verdad, está interesante. Pero en fin, el día de hoy, justo como estuvimos hablando, y bueno, como habrán visto el cronograma, nos toca hablar de un tema interesante que es acerca de plaquetas y hemostasia, que para aquellos que están en el curso de Morfo 1 de Fisiología, la mayoría de preguntas que pueden llegar a ver o van a ver, digamos, en tu próximo parcial, justo viene de plaquetas y hemostasia. Sobre todo en la parte de qué es coagulación, donde tienes que distinguir ciertos valores y obviamente identificar y también saberte la teoría. Y créanme que hay bastantes preguntas muy relacionadas cuando ustedes lleven internado, donde siempre van a repercutir en lo que es hemostasia. Entonces, es algo que sí o sí vamos a verlo el día de hoy. Denme un minuto para compartir esto. A ver, si vas a compartir. Ya. No estoy seguro si se logra ver. Ya, ¿me puedes confirmar si se ve la pantalla? O bueno, se ven mis diapositivas. Sí, se puede visualizar. Ah, sí se ve. Ya, perfecto. Bueno, entonces, siendo así el caso, vamos a comenzar justo con lo que es el tema del día de hoy, como les mencioné, que es hemostasia, hablar sobre las plaquetas. Temas importantes, lo que hablamos en la primera clase, la primera sesión que justo fue conmigo, son las generalidades de los trombos. ¿Sobre todo de qué? De los trombocitos, también conocidos como plaquetas. Les mencioné que íbamos a poder hablar o indagar un poco más acerca de ellos justo en las posteriores sesiones. Entonces, esa sesión es hoy día. Algo importante que igual solo tienen que recordar que es, digamos, el punto clave o lo más importante, la pepa más importante. Acuérdense que las plaquetas, o también llamados trombocitos, derivan del megacariocito. Este señor, digamos, este padre omnipotente, omnipresente, de él derivan las plaquetas. ¿Qué es lo que sucede, digamos, durante la maduración o cómo es que se forman ellas? El megacariocito va a ser el que venga desde la hematopoiesis, el que va a ser formado por estímulo de qué? De la TPO, es lo que vimos en la primera clase, la trombopoietina. Entonces el megacariocito va a empezar a crecer mucho más, va a empezar a tener hipertrofia, va a aumentar sus organelas, su citoplasma, las proteínas que contengan ella. Entonces, ¿qué va a pasar? En un momento dado, digamos durante su maduración, bueno, no tengo la foto, en fin, un momento dado durante su maduración, este megacariocito va a tener un reordenamiento de su estructura. Entonces, digamos, en la parte de su citoplasma y su membrana va a salirle, digamos, como protuberancias, por así decirlo.
pequeños tumores, para entenderlo más fácil. Entonces, es aquí en donde las organelas que estaban en su interior, digamos, ¿no?, en su citoplasma, van a empezar a migrar y se van a ir a esos tumorcitos, se van a ir a estos relieves que empieza a tener su membrana. ¿Y qué es lo que sucede después? Empieza a haber justo, entonces, una amplificación final. Se empiezan a subdividir mucho más, a ser mucho más finas de lo que eran antes. Y por último, aquí es donde se empiezan a cortar. Se cortan estas protuberancias, se cortan estos tumorcitos, obviamente con cada uno que tenía su contenido de organelas, y es así como obtienes tus plaquetas propiamente dichas. Derivan justo de un fragmento del citoplasma y membrana del megacariocito. Por eso acuérdense siempre, las plaquetas son un fragmento del megacariocito. Nada más. Son anucleadas, por supuesto, no tienen núcleo. Lo que van a tener adentro son diferentes cosas o componentes que vamos a hablar justo mucho más adelante. Que estos, y siempre lo tienen que recordar, estos componentes son gránulos. Contienen gránulos y tenemos tipos de gránulos. Los principales, que son dos. Gránulos alfa y, por otro lado, tenemos gránulos densos. Listo. Los milímetros, bueno, milímetros de diámetro, en fin, cosas técnicas que a nosotros no importa. Formamos a partir de un megacariocito y su vida media aproximadamente, tiempo de vida de 7 a 10 días. Por favor, no es 110 días, es de 7 a 10 días. Aquí falta un milloncito. ¿Y aproximadamente cuánto tenemos en sangre? De 150.000 a 450.000. Aquí es donde empiezan los trastornos, y esto ya como parte práctica, que es un dato aparte. Menos de 150.000 hasta aproximadamente 100.000, hablamos de una plaquetopenia leve. Cuando vamos de 100.000 hasta aproximadamente 50.000, hablamos de plaquetopenia moderada. Y por último, es menos de 50.000, ya hablamos de una plaquetopenia severa. Gonzalo, yo leí en mi texto, en un libro que me recomendó justo mi doctor de fisiología, que hay una palabra que se denomina trombocitopenia. ¿Es diferente? No. Trombocitopenia es lo mismo que plaquetopenia, no hay diferencia. Lo que pasa es que para diferentes nomenclaturas, algunos lo llaman plaquetas, otros llaman trombocitos. Entonces, nos fastidian la vida, pero al final es lo mismo. Y incluso hay textos, si ustedes investigan, que les ponen una cuarta clasificación, menos de 20.000, que les ponían plaquetopenia muy severa. Actualmente esta clasificación ya no es muy usada, pero hay algunos hospitales o algunos doctores que aún, digamos, hacen referencia a esta. Así que un detalle por ahí que no lo pueden olvidar o que se lo llevan para casa. Ahora sí, hablando de per se ya de lo que es la estructura de la plaqueta, podemos hablar de su membrana, sí, podemos hablar de sus capas, qué bien, fenomenal, pero obviamente, digamos, esta es la parte tediosa. Lo que nosotros tenemos que llevar es lo más importante en esta hora que tenemos de resumen para entender todas las plaquetas. Entonces, dentro de lo que es la membrana celular de las plaquetas, tienen que acordarse, sobre todo, que es una bicapa lipoproteica. Cuenta con glucoproteínas igual, y como siempre, son receptores de las plaquetas. ¿Qué significa esto? Que igual que todas las células que tú vas a poder ver en tu cuerpo, contienen receptores para todo. Receptores para interleuquinas, receptores para factores estimulantes. ¿Por qué? Porque dentro, como vamos a ver más adelante, existe un factor que va a estimular las plaquetas. Entonces, para que nosotros podamos recibir esto, necesitamos, obviamente, el receptor. Y eso es lo que te pongo acá. Glucoproteínas que funcionan como agonistas de receptores de plaquetas. Realmente es eso. Y por último, bueno, tenemos algo que se denomina sistema de membranas. Dentro de lo que es son dos sistemas membranosos, por así decirlo. Uno que es un sistema de apertura y otro conocido como un sistema denso. El sistema denso también es conocido como el sistema de canales cerrados. Entonces, estos dos, ¿qué significan? O, digamos así, ¿qué es lo que me va a indicar más o menos? El sistema de apertura es mucho más fácil de entenderlo. Eso también se le conoce como sistema fenestrado. ¿Son parte de la membrana? Sí, son parte de la membrana. Entonces, el sistema de apertura, lo que a mí va a permitir, acuérdense solo de esto, lo que va a hacer es ruta de
liberación de gránulos. Nada más, solo llévate eso. El sistema de apertura es la ruta de liberación de los gránulos. Nada más. Lo que son canales cerrados, sistema denso, eso ya es, digamos, transporte de calcio intracelular. Porque igual que todas las células, necesitamos calcio, necesitamos ciertas vitaminas, ciertos minerales que puedan estimular el movimiento interno, permitir que estos gránulos que están aquí en tu citoplasma bajen y obviamente los puedas pulsar. No es que se van a mover por acción y obra de gracia del Señor, necesitan algo interno. Y eso también va a estar beneficiado por el calcio. Ahora sí, bueno, dentro también lo que es la membrana celular, también hay ciertas partes que es el citoesqueleto. Lo voy a mencionar. Al igual como lo vieron con mi compañera, que tenía ese citoesqueleto hermoso del glóbulo rojo, tu plaqueta también tiene citoesqueleto. Entonces, tiene partes. Tienes por un lado lo que es el esqueleto, tienes también filamentos intermedios, y por último, la banda de microtúbulos. Me importa cada uno de ellos por tecnicismo, si en verdad casi nunca preguntan esas cosas, pero necesitas por lo menos saber que existen el citoesqueleto, saber que tienes esta otra parte. El esqueleto de membrana, esto te va a ser muy conocido. Si te acuerdas de la segunda clase, donde tú viste la parte de tu glóbulo rojo, la parte de su citoesqueleto, ¿te acuerdas que hay una proteína especial, que era justo la espectrina? Entonces aquí es igual, aquí también tenemos espectrina, aquí también se le suma actina. Entonces, el esqueleto, lo que a mí me va a permitir, es igual, formar es que se estabilice la plaqueta. La plaqueta, digamos que tiene así una forma discoide, por así decirlo. Entonces, a través de ese esqueleto, permito que se estabilice esta forma, que no se deforme, que, al igual como pasaba con el glóbulo rojo, todo guarde una integridad. Filamentos intermedios, lo más importante que tienes que recordar, lo que permite es la formación de cefalópodos. Y por último, las bandas de microtubular, lo que te permite a ti es justo que se mantenga la forma circular de la plaqueta. Uno estabiliza todo y la otra de igual forma colabora para que la plaqueta siga teniendo esa forma ovoidea circular. En fin, mismo procedimiento, mismas razones de lo que tenía justo el glóbulo rojo. Ahora sí, avanzo porque lo más importante viene acá. Hay que entender sobre todo esta parte, que es el citoplasma. Como yo les mencioné, la plaqueta tiene gránulos, así como nosotros teníamos nuestros lisosomas, teníamos nuestras vacuolas, en fin, teníamos en una célula como los macrófagos o los linfocitos, como verán más adelante, estas tienen, digamos, enzimas internas que están almacenadas, igualito es el citoplasma de las plaquetas. Tiene gránulos, y estos gránulos, adentro suyo, van a contener sustancias, proteínas, minerales, factores, que a mí me van a cumplir una función más adelante. Que estos gránulos los va a liberar en algún momento determinado. Entonces, por eso es lo que lo mencionaba al principio. Tenemos dos diferentes gránulos, sobre todo, que a mí me van a primar, que son gránulos densos y los gránulos alfa. Dentro de los gránulos densos, yo puedo encontrar diferentes componentes, por ejemplo, ADP, serotonina, calcio. Y en lo que es los gránulos alfa, puedo encontrar moléculas de coagulación. Puedo encontrar selectina P. Gonzalo, ¿a qué te refieres con moléculas de coagulación? Aquí puedes encontrar factores de coagulación. Por ejemplo, factor 5 es liberado por la plaqueta. También se dice que cierto porcentaje del factor de Vogt-Willebrand puede ser liberado por la plaqueta. Referencias te mencionan, no, lo libera en el endotelio. Sí, pero también podemos encontrarlo aquí, en los gránulos de las plaquetas. También tenemos otro, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, o por sus siglas en inglés, PDGF, Platel Growth Factor, en fin. Entonces, lo que quiero que entiendan acá, cada uno tiene su me olvidé.
factor 1, fibrinógeno. Gonzalo, ¿qué es el factor 5? ¿Qué es el factor 1? Ya más adelante lo vamos a ver. Porque estos van a entrar en la parte de hemostasia. Aquí son generalidades. Ya como 10 minutos. Es bastante, pero en fin. La idea es que se pasen esto y se acuerden. Gonzalo, los lambda no te interesan. Son enzimas hidrolíticas que aquí en estas funciones ahorita no van a entrar a tallar. Te llevas alfa y te llevas los granulos densos o cuerpos densos, que para algunas referencias también los llaman gránulos delta. Entonces, sistemas canalicular abierto, sistema canalicular cerrado o denso es similar, o mejor dicho, lo mismo que lo mencioné al principio. Sistema canalicular abierto, si ustedes leen, dice ruta de liberación de gránulos. Es decir, que este es mi sistema de apertura. Y sistema tubular denso, regulación del transporte de calcio. Es lo mismo que vimos antes, que es tu sistema denso. Tu sistema de canal cerrado. Al final es lo mismo, solo que son diferentes nombres que se les otorga. Y obviamente uno está más relacionado a la membrana y esto está relacionado al citoplasma. Sistema canalicular abierto que al final va a derivar en tu sistema de apertura. La única función o la funcionalidad que a mí me interesa que te lleves acá a casa, esto, sistema o la ruta de liberación de los gránulos. Por aquí es donde ya entramos a tallar en lo que es verdaderamente la hemostasia. La hemostasia va a ser entendida como el proceso a través del cual nosotros evitamos perder sangre. Yo te metí un florazo acá de 5 líneas que se puede literalmente resumir en una palabra. Coagulación. La hemostasia es coagulación. Vamos a coagular. Literalmente, cuando tú tienes una herida, tienes una lesión, se puede dañar el endotelio y tú vas a empezar a perder sangre. Entonces, para evitar que tú pierdas sangre, lo que hace el cuerpo es inteligente y dice, ok, voy a formar un tapón, voy a formar una especie, digamos, de envoltoria para que no pueda sangrar. Y te forma eso, que es justamente el coágulo. Hay procesos por los cuales pasa el propio cuerpo para formar este coágulo. Y es aquí donde nosotros tenemos que entrar a tallar en 4 fases importantes. Las 2 principales, hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Ambas forman parte de todo este proceso de hemostasia, pero como te acabo de mencionar, la hemostasia la puedes dividir en 4 fases. Yo la divido en 4. El libro de fisiopatología de Robbins te divide también en 4. Entonces aquí es donde tenemos que empezar a detallarlo bien. Por primero, tenemos la hemostasia primaria. La hemostasia primaria, en sí, la finalidad es formar el tapón plaquetario. Acuérdate de eso, después vas a entender bien, después vamos a estudiarlo bien, pero solo acuérdate, la hemostasia primaria, la finalidad es formar el tapón plaquetario. Por otro lado, la hemostasia secundaria, su objetivo es formar el coágulo con fibrina. En otras palabras, forrar el tapón plaquetario y hacerlo mucho más duro. Esos son los 2 puntos más importantes que tienes que acordarte en la hemostasia siempre. Elementos claves en la hemostasia primaria. Si voy a formar un tapón plaquetario, como su propio nombre lo dice, plaquetario, plaquetas. ¿Eso qué quiere decir? Aquí los que juegan un factor súper importante son el endotelio, las plaquetas, y dentro de las proteínas, el más importante, el factor de von Willebrand. Ya vamos a detallarlo mejor después, solo llévense esto, vayan entrando en calor, vayan entrando recordando nombres. Y por otro lado, en la hemostasia secundaria, sí participa el endotelio, sí participa la plaqueta, pero los más importantes son las proteínas de nuevo. Sobre todo, los factores de coagulación. Esos son los elementos más clave y más importantes en cada uno de ellos. Y ahora sí, entramos de lleno, entramos de golpe con lo que es hemostasia per se. Y como yo te dije, consta de 4 fases. ¿Por qué son 4? Si solo me has enseñado 2. No, te he enseñado las 2 más importantes, de las que todo el mundo te habla. Son 4.
Y todo empieza con la vasoconstricción arteriolar. Póngase este ejemplo, no lea el texto, yo hago más dibujos que otra cosa, así que más bien imagínense y expandan su imagen. Sufres una lesión, tu vaso sale dañado. Obviamente vas a empezar a perder sangre. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Supongo que ustedes también han regado alguna vez con una manguera y el flujo sale normal. Y supongo que alguna vez estando jugando ha tapado, digamos, la mitad del hueco por donde salía el agua. Entonces, obviamente, empieza a salir mucho menos. Entonces, algo similar va a tratar de hacer el cuerpo acá. El cuerpo piensa y dice, a ver, estoy perdiendo mucha sangre. No me conviene. Tengo que disminuir esta pérdida de sangre. El coágulo va a demorar en formarse. Tengo que buscar otra forma para hacerlo. Entonces, el primer paso que hace es vasoconstricción. Va del vaso sanguíneo, de la arteria. ¿Por qué? Similar a lo que te dije. Cuando tú tienes tu manguera regando y pones tu dedo encima, disminuye el flujo. Empieza a salir menos agua. Igual es acá. Vas a achicar el vaso. Va a seguir saliendo sangre, sí, pero va a ser mucho menos. Ya no va a salir con la misma intensidad que antes. Esa es la primera finalidad. Obviamente, aquí también hay otro factor que me juega a favor. Esto no solo se da para reducir el sangrado y ya. También lo que yo hago, al disminuir el calibre del vaso, permito que aquí las plaquetas que estaban volando, que estaban con su Cuba Libre ahí en la playita, empiecen a juntarse, empiezan a aproximarse al endotelio. Lo digo, aquí estaban volando, disfrutando, viviendo la vida loca en la playa. Cuando tú causas vasoconstricción, esto ya no pasa. Las plaquetas empiezan a juntarse más, se empiezan a aproximar al endotelio. Y entonces aquí vas a jugar también a favor de la adhesión plaquetaria. Hormona súper importante para que tú logres todo este proceso que te acabo de explicar es la endotelina. La endotelina es el potente vasoconstrictor que tú vas a secretar, o tu cuerpo, mejor dicho, va a secretar cuando vas a querer hacer todo este proceso. La endotelina, ¿qué es lo que hace? Aumenta el calcio intracelular. Aumenta el calcio. Se induce, ¿por qué? Por estrés, por isquemia, por lesión. Entonces, al aumentar el calcio intracelular, nosotros ya sabemos, por Morfo 2, supongo, por biología, no estoy seguro en qué curso ahorita lo están enseñando, pero cuando aumenta el calcio, yo voy a favorecer justo la contracción del músculo. Igual es acá. Voy a favorecer la contracción del vaso sanguíneo. Por eso se va a achicar. Una vez ya logré todo esto, se logra, baja flujo en el área dañada, sí. Empiezo a aproximar todo, sí. El vasoconstrictor es la endotelina, el potente, sí. Y aquí ya podemos dar paso a la segunda fase, que es hemostasia primaria. Como yo te dije, la función importante acá de la hemostasia primaria, lo que tú buscas es formar el tapón plaquetario. Esta hemostasia primaria la suelen dividir en 3 fases más. En adhesión plaquetaria, activación plaquetaria y agregación plaquetaria. O sea, Gonzalo, hasta que me estás mareando. Adhesión, activación, agregación. ¿Qué es todo esto? Vamos a resumirlo en forma sencilla para que se te quede aquí clavado en 20 minutos. Hagas tú entendiendo hemostasia primaria al derecho o al revés, que es lo que buscamos. En primer lugar, en la hemostasia primaria, acuérdate que te he dicho yo, lo que tú buscas es formar el tapón plaquetario. En palabras sencillas, lo que aquí vas a buscar es que literalmente se empiezan a juntar así las plaquetitas. Que las plaquetas empiecen a formar un tapón. ¿Cómo lo logras? Con 3 sencillos pasos. El primero se llama adhesión plaquetaria. Lo que tú vas a buscar aquí es la unión de la plaqueta con el endotelio dañado. ¿Cómo logramos esto?
Ya te hablé del primer paso, que es la vasoconstricción, pero ahora tengo que hablarte un poco más acerca de qué es lo que ocurre cuando hay estas lesiones. El vaso sanguíneo, como te dije, se lesiona y va a exponer la capa interna del vaso. En la capa interna tenemos colágeno. Entonces se está exponiendo el colágeno. ¿A dónde? Al torrente sanguíneo. Además, aquí también se empieza a liberar lo que conocemos como el factor de von Willebrand. Entonces, ¿qué sucede aquí? Como yo te dije, la plaqueta que estaba ahí tranquilo con su Cuba libre, viendo el sol, disfrutando de la playa, ya no. Empieza a aproximarse a esta zona de daño. ¿Por qué? Porque se está juntando, la arteria es mucho más chiquita, ya no pueden nadar libremente, van a chocar en algún momento con esta parte del endotelio, y es ahí donde ¡pum!, llega la plaqueta. ¿Qué pasa cuando llega? Cuando llega la plaqueta, va a ocurrir esta primera unión. La unión entre la plaqueta y el colágeno. Pero no es que solo se van a dar la mano y ya, y ahí termina el asunto. No. Aquí nosotros necesitamos un puente de unión. Así como cuando tú quieres amistarte con tu ex mejor amigo o ex mejor amiga y necesitas a alguien que te haga la tada diciendo, oye, por favor, dile que lo siento, habla por mí. Igualito es acá. Necesitas un puente de unión, alguien que te ayude a formar el nexo, alguien que haga de puente, de contacto. Ese alguien que va a estar aquí es el factor de von Willebrand. Este que te acabo de mencionar. Él va a ser el punto de anclaje, bueno, perdón, él va a formar el nexo entre la plaqueta y el colágeno. Así es como va a funcionar esto. Hay más ciencia interna. ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? Normalmente lo que a ti te enseñan, sobre todo en todos los textos, solo aparece esto de acá. Esta que está el colágeno. Aquí está la plaqueta. Y aquí está el factor de von Willebrand. Formando, como ya te dije, tu puente, tu nexo. Entonces, a nivel de la plaqueta, necesita un punto de anclaje. No es como que solo lo chapa del pescuezo ya, lo chapa del cuello ya. No, necesita un punto de anclaje, necesita unirse en algún punto. Y ese punto de unión, para que el factor de von Willebrand se pueda fijar a la plaqueta, es esto raro que tú ves aquí. La glucoproteína 1B. Que para los que hayan llevado Morfo 1 Físico, los que hayan llevado esta clase de hemostasia, saben que ese no es todo su nombre. El nombre completo es glucoproteína 1B95. Esa es su configuración total. Pero por tecnicismos y por simplificaciones, glucoproteína 1B. Y listo, ya está. Así es como se unen. Otros textos te dicen que también puede haber otras moléculas que intervengan. Y que no solo sean estas dos y ya. Por ejemplo, te dicen que puede haber otro punto de anclaje. Por ejemplo, la glucoproteína 2B3A. Unos textos te mencionan que el propio colágeno se puede unir de frente a la plaqueta a través de la glucoproteína 1A. Y Gonzalo, ¿por qué mencionas todo esto? Porque a veces lo han preguntado. A veces han chipoteado y dicen, ok, no voy a ir por lo mismo, te voy a preguntar algo más, a ver si has estudiado o has escuchado. Y te preguntan, ¿qué otro punto de anclaje conoces para que se una el endotelio con la plaqueta? Y tú dices, ah, eso sí lo sé. ¿Esto? O si no, este de acá. Ya tienes dos más. Entonces, esa es la finalidad de este primer paso. Se une, listo. Entonces, cuando logramos esta unión, aquí empieza a ver el paso número 2, que es la activación plaquetaria. Aquí, literalmente, como su propio nombre lo dice, ocurre la activación de la plaqueta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se logra esta unión, la plaqueta que tenía su forma de disco bóvede ahí toda tranquilita, se activa, cambia de forma y adopta algo que normalmente la nomenclatura te lo describe como erizo de mar. La plaqueta pasa a tener una forma de erizo de mar, con espéculas.
se pone picudo. ¿Por qué? Porque esto aumenta la superficie. Y además, cuando se activa, empieza a haber liberación de gránulos. Una vez se activa, empiezas a liberar todo lo que te mencionaba antes. Los gránulos alfa, los gránulos densos. Y cada uno va a empezar a hacer su acción. Puedo hablarte un par. Tienes los factores de coagulación van a intervenir después. Todo ocurre en simultáneo, sí, pero por tecnicismos te lo explican aparte. Por ejemplo, tienes el ADP. El ADP, ¿qué es lo que hace? Va a promover la activación plaquetaria. ¿Cómo? Aumentando el calcio en el citoplasma. ¿En el citoplasma de quién? Obviamente en el citoplasma de la plaqueta. Por otro lado, el factor de crecimiento asociado, o bueno, derivado de plaquetas. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a jugar un papel súper importante. Porque lo que hace es estimular la regeneración del tejido dañado. Entonces, aquí hay bastantes cositas que explicarte. No es solo que se active y ya. Hay un par de cositas más. En primer lugar, cuando la plaqueta libera sus gránulos, uno de estos contenía, como te dije, ADP. Entonces, este ADP va a volver a ir a la plaqueta, le va a tocar de nuevo la puerta por afuera y le va a decir, oye, he venido de nuevo a ayudarte, te voy a dar un empujoncito para que te sigas activando, sigas fomentando la activación de todas, y lo que hace es aumentar más calcio. Y así se sigue activando mucho más. Se propensa esta activación. El receptor del ADP, ¿quién es? El P2Y. Por otro lado, secreta esto que te digo, factor de crecimiento derivado de plaquetas. ¿Eso qué significa? Significa que esta plaqueta no solo ha venido a hacer tumulto y ya, sino que también ha venido a ayudar. Tú tienes aquí un hueco, literalmente, tu endotelio tiene un hueco. El hueco lo tienes que tapar con plaquetas. Pero simultáneamente, a través de este factor de crecimiento, lo que tú vas a fomentar es que se empiece a regenerar de nuevo el tejido. Se empiece a sanar de nuevo desde abajo. Todo el tejido muscular de este vaso que ha sufrido, vas a estimular que se vuelva a regenerar. Eso lo haces a través de esta enzima. ¿Quién la secretó? La plaqueta. ¿Listo? Pero me estoy cansando. Ya. Y bueno, después también, obviamente, secreta lo que más nos importa a nosotros, que son los factores de coagulación. Estos ya después vamos a ver que se van a ir activando, va a ser lo que conocemos como una cascada de coagulación, que tenemos la vía intrínseca, la vía extrínseca, entonces cada uno entra a tallar, cada uno tiene sus divisiones, y eso lo vamos a ver después. Y ahora esto. Ya tal bonito, te dije, ok, se activaron las plaquetas, pero ahora tienen que hacer este tumulto que te dije. Ahorita solo hay una sola, pero tienen que empezar a unirse, tienen que empezar a formar lazos, a agarrarse de las manos y decir, todos somos uno. Eso lo hacen a través del tercer paso, que es agregación plaquetaria. ¿Qué sucede acá? De igual manera, tenemos de nuevo nuestra hermosa plaqueta de forma picuda. Entonces, lo que vamos a hacer, igual es aquí que formen lazos de nuevo. Formen un nexo, formen una amistad, literalmente es Perú, Estados Unidos, van a formar lazos de nuevo, van a hacer conexiones. Un momento. Se van a unir. ¿Y cómo logramos eso? Similar a como lo hicimos antes. Similar a como te expliqué que se unía el endotelio con la plaqueta, va a ser igual acá. Entre plaqueta y plaqueta, ¿qué va a suceder? Ambos se van a unir.
Pero de nuevo necesitan un medio, alguien que los ayude, alguien que forme un puente de unión. Ese alguien es el fibrinógeno. Y el fibrinógeno tú lo has visto antes, porque yo te dije que el fibrinógeno estaba dentro de los gránulos alfa. Ah, entonces tú liberaste aquí el factor de coagulación y ahora lo estás usando. Así funciona. Así es como se estimula todo esto. No lo vean por separado, sino vean que todo pasa en un momento simultáneo. Yo voy liberando fibrinógeno, lo voy usando para unirme con las plaquetas, se sigue liberando más fibrinógeno, se siguen uniendo más plaquetas. Así funciona esta hemostasia. Pero, de nuevo, el fibrinógeno no solo va a chapar hueso y ya, necesita un punto de anclaje, necesita de dónde agarrarse. Y ese va a ser la glucoproteína 2B3A, igual acá. Este va a ser el punto de anclaje para que se pueda sostener el fibrinógeno y formemos todo este nexo. Obviamente esto va a pasar potenciado. Este se va a unir una plaqueta por aquí, otra por acá, otra por acá, otra por acá, en fin. Se unen entre todas. ¿Para qué? Para que al final tú formes tu tapón plaquetario. Y listo. Eres feliz. Terminaste con la hemostasia primaria. Detalles extras. De nuevo, como siempre. No solo la plaqueta y plaqueta se van a unir a través del fibrinógeno. También se pueden unir a través del factor de von Willebrand y la fibronectina. Ellos también pueden formar otro nexo, ser otra ayuda a formar este vínculo. Igual con la glucoproteína 2B3A siendo el ancla. Listo. Tal vez me olvide un par de tecnicismos con respecto a lo que es el calcio, cambio sobre todo de las cargas. Pero eso ya, digamos, es tema para después, porque esto no es una explicación, pero en fin, estamos con el tiempo. Importante, entender las alteraciones más importantes. Esto es práctica, pero también es igual súper importante que lo recuerden. ¿Por qué? Porque si tenemos déficit del factor de von Willebrand, de la ancla que te dije que era la glucoproteína 1B, o de la glucoproteína 2B3A, yo voy a cursar con alguna de las enfermedades que tenemos acá. Por ejemplo, si tenemos déficit de factor de von Willebrand, se llama enfermedad de von Willebrand. Así tal cual. Si tenemos déficit de la glucoproteína 1B, aquí obviamente se complicaron la vida en Estados Unidos y dijeron, vamos a llamarlo síndrome de Bernard-Soulier. Y si tenemos déficit de la glucoproteína 2B3A, de nuevo se complicaron la vida al extranjero y lo llamaron trombastenia de Glanzmann. Así es tal cual estas patologías, las tres claves que tienes que acordarte siempre. Y obviamente que a veces te viene tu examen. Y supongo que te habrán venido los casos que has resuelto anteriormente. Hay uno, creo que fue hace 2 semanas, que era el síndrome de Bernard-Soulier. Justo era este. En fin. Ahora sí. Pasamos rápidamente ya a lo que es hemostasia secundaria. Y si regresamos a nuestra tablita, la hemostasia secundaria, lo que tú buscas es formar depósitos de fibrina. Ahorita lo vamos a ver bien esto. Ahora, para nosotros lograr esto, tienes que acordarte primero que tenemos los factores de coagulación. Por la teoría, tú sabes que los factores de coagulación provienen de diferentes lados. Algunos son cofactores, otros son factores asociados a células. Pero los que siempre son preguntados son estos.
los vitamina K dependientes. Y que yo sé incluso que también lo he preguntado, los han preguntado, porque yo lo mandé la pregunta. Los factores de coagulación dependientes de vitamina K no son solo factores, también son otras proteínas. Y acá están. Factor 2, 7, 9, 10 y la proteína C, y algunas referencias también te dicen que la proteína S son dependientes de vitamina K. Entonces, acuérdate de eso. Estos son dependientes de la vitamina K. Listo. Nada más. No voy a matar hablando de cada uno de ellos, esa parte más teórica, y obviamente necesito poner unos 20 minutos para terminar con esta parte de acá. Ahora sí. La hemostasia secundaria se basa sobre todo en comprender dos vías, que son la vía intrínseca y la vía extrínseca. Y obviamente la nueva vía o el nuevo modelo de coagulación. Igual le siguen preguntando, así que no se preocupen. Entonces, la vía intrínseca, por un lado, se entiende por intrínseca, porque empieza a partir de que tenemos la plaqueta activada. Por otro lado, la extrínseca se relaciona a un factor que se encuentre en la sangre, algo que venga de afuera, algo que sea inmigrante. Ese algo es el factor tisular. Gonzalo, en toda esta hora que me has hablado, nunca me has mencionado el factor tisular. Sí, lo sé, lo siento, no te lo he mencionado. Pero rápido. Cuando, de nuevo, sufrías daño, aquí estaba el colágeno, aquí está el factor de Willebrand, y por ahí podía salir otro factor, que es el factor tisular. ¿Listo? Nada más. El factor tisular proviene de cuando hay lesión en el vaso sanguíneo. Listo. Nada más. Ahora sí. El factor tisular se libera. Perfecto. ¿Y qué va a suceder? Empezamos con la activación de los factores. Tenemos algunos factores que son liberados de los gránulos, sí, pero tenemos otros factores que se encontraban en la membrana de la plaqueta. Y si fuiste observador, te percataste de eso, en esta foto. Tenemos algunos factores que pueden encontrarse a veces en la membrana de la plaqueta. Entonces, el factor tisular va a ir con el factor 7 y lo va a activar. Y va a pasar a llamarse factor 7A, 7 activado. Después, conjuntamente con el calcio, o sea, el factor 7 activado más el calcio, van a ir con el factor 10 y lo van a activar. Y así vamos a tener factor 10 activado. Ahora, ¿qué va a suceder? Aquí va a entrar a tallar el factor 10 activado, va a entrar a tallar el calcio, fosfolípidos de la membrana de la plaqueta y por último el factor 5 activado, que es digamos la yapa que se encuentra también aquí, la cual se puede activar, digamos, a partir del factor 8 o en fin del factor 10. O ahorita vamos a ver que es un círculo. Estos cuatro van a formar algo que se llama activo de la protrombina. ¿Y qué es lo que va a lograr? Va a lograr que la protrombina, que se conoce como factor 2, se transforme en trombina, que se conoce como factor 2 activado. Este factor 2 activado va a estimularse a sí mismo. Por eso le digo, aquí todo es un círculo. Aquí se empiezan a estimular de nuevo a sí mismos. ¿Por qué? Porque este factor 2 activado va de nuevo a estimular al factor 5. Y va a formar factor 5 activado, favoreciendo a este activador la protrombina. Por eso les digo, es un círculo. Yo formo trombina, la trombina me forma factor 5 activado, el factor 5 activado es el activador de la protrombina,
Y de nuevo, en conjunto forma más trombina. La trombina forma más factor 5 activado, se forma este activador y genera más trombina. Y así es un círculo que se cumple. ¿Cuál es mi finalidad? Formar mucho más trombina. ¿Por qué? Porque la trombina es la que va a hacer que el fibrinógeno pase a ser fibrina. Gonzalo, este fibrinógeno me parece conocido. Claro, es el que acabamos de ver. Este es el fibrinógeno que estaba entre plaqueta y plaqueta. O sea, Gonzalo, me estás diciendo que voy a transformar este fibrinógeno que está ahí uniendo las plaquetas en fibrina. Sí. Por eso es que esta hemostasia secundaria interviene casi a la par que la primaria. La plaqueta forma su unión con el fibrinógeno y después el fibrinógeno lo bañan, lo pulen y lo transforman en fibrina. Y así, esta fibrina se vuelve mucho más resistente. Empezamos a formar la malla de fibrina. Pero aquí ocurre un detallito más. Ok, perfecto. ¿Tenemos fibrina? ¿Eso es todo? No. Porque si tú te acuerdas de tu caso, sobre todo que te pusieron creo que hace una semana, no, 3 semanas, que te hablaba de recién nacido que tuvo cefalohematoma y luego sangrada del cordón umbilical, él tenía déficit de un factor, y es justo este. Cuando yo cumplo con todo este proceso, obtengo en primer lugar monómeros de fibrina, que si bien es cierto, están pulidos, ya están mucho, mucho más fuertes, aún no están al 100%. Así como cuando tú vas al gimnasio y primero aumentas mucho bíceps, después tienes que darle forma, porque si no vas a parecer así todo musculón, pero no tienes forma, no tienes tu curvita, no tienes tu montañita. Tienes que hacerlo bonito. Igual es acá. La fibrina, ya la formaste, pero tienes que pulirla, tienes que darle forma, tienes que darle imagen, tienes que hacerla mucho más compacta. Y eso lo logramos con el último factor que interviene, que es el factor 13 activado. Bueno, el factor 13 está acá, es activado justo por el estímulo de la trombina, la fibrina, y el factor 3 activado va a ir a estos monómeros de fibrina, generando que ahora sean polímeros de fibrina. Que sea mucho más resistente, que sea mucho más compacto, que esté pulido, que tenga forma, que tenga curva, que tenga cintura, que tenga músculo, pero definido. Eso es, al final, como concluye esta vía. Y esa es la vía extrínseca. Falta hablar de la vía intrínseca, pero como ustedes van a ver en un punto, desde un punto se va a compartir, y eso se llama la vía común. A partir de acá, de aquí para abajo, es vía común. Gonzalo, ¿qué significa vía común? Que tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca te van a llevar a lo mismo, solo que se activa todo de manera diferente. Aquí ya hemos visto, se activa a partir del factor tisular. El factor tisular estimula el factor 7. De ahí recién empezamos con todo. En cambio, en el factor intrínseco ocurre algo diferente. En el factor intrínseco, todo parte de que la plaqueta se activa. Entonces, cuando se activa la plaqueta, se activa el factor 12. Cuando la plaqueta se activa, esta propia activación de la plaqueta va a generar activación del factor 12. Esto se estimula porque hay liberación de fosfolípidos, en fin, etc. Porque por el propio traumatismo, en fin. Entonces, ¿qué va a suceder? Al activarse el factor 12, de nuevo tenemos otra cascada hermosa diferente. Este activa el factor 11 y tenemos factor 11 activado. Este factor 11 activado más calcio activa el factor 9 y así tenemos factor 9 activado. Y ahora, el factor 9 activado junto al factor 8 activado va a activar el factor 10. Y aquí ya empezamos con la misma vía. Esta última parte la voy a hacer yo porque en este gráfico no se entiende nada, está horrible.
Pero, lo que tienen que saber acá, el factor 9 activado más el factor 8 activado, ellos dos van a activar al factor 10. Gonzalo, ¿de dónde salió este factor 8 activado? ¿Quién lo activó? ¿De dónde proviene? Aquí de nuevo es un círculo vicioso. El factor 2 activado, es decir, la trombina, lo activa, lo estimula. Lo mismo que te expliqué aquí antes que pasaba con el factor 5, ocurre acá. De nuevo. Y después se repite todo lo misma historia que te mencioné antes. Factor 10 activado, entran los fosfolípidos, entra el calcio, entra el factor 5, tenemos el activador de la protrombina, se forma trombina, la trombina hace el feedback a fibrina, y esta fibrina después es estimulada por el factor 13 y obtenemos los polímeros de fibrina. Eso es como se concluye la hemostasia secundaria. Al final obtienes toda tu malla de fibrina en polímeros, reforzada, fuerte, lista para cualquier cosa. Existe el nuevo modelo, ay, está haciendo tarde, quedan 5 minutos. Está el nuevo modelo de coagulación, el cual te dice, no, ahora todo ocurre en simultáneo. Ya no tenemos vía intrínseca, vía extrínseca, sino que es todo lo mismo y son 3 pasos: iniciación, amplificación y propagación. Te debería explicar, pero en fin, llévense con esto, acuérdense de ello. Iniciación, todo empieza de nuevo igual por el factor tisular. El factor tisular se expone. Aquí no está. ¿Está la otra foto? No, no está la otra foto. Ya. El factor tisular se expone y activas al factor 7. Este factor 7 va a activar al factor 9 y al factor 10. Y el factor 10, en un primer lugar, va a empezar a formar trombina. Pero lo escribo más chiquito, pero no parece que está más chiquito. ¿Por qué? Porque aún es en pequeñas cantidades. No es mucho. Es poco, pero es trabajo honesto. Este factor 10 activado empieza a generar un poquitas cantidades de trombina. Entonces, ahí ocurre el siguiente paso, que es el paso de amplificación. Estas pequeñas cantidades de trombina generadas, lo que va a hacer es activar más plaquetas. Y a su vez, otros factores de coagulación, como el factor 5, el factor 8 y el factor 9. Entonces, todos estos, al final, en conjunto, al activar más plaquetas, al activar los otros factores, van a propiciar a que aumenten y genere muchas más cantidades de trombina. Igualito aquí, la trombina después hace que el fibrinógeno pase a ser fibrina, y de nuevo aquí entra el factor 13 activado y genero los polímeros de fibrina. Estos son los casos, bueno, estos son los tipos, pero de factores de coagulación tienes distintos, son distintos nombres. El factor 2, por ejemplo, que es la protrombina, se encuentra en la membrana plaquetaria. El factor 3 es el factor tisular. El factor 4 se conoce como calcio. El factor 5 también está pegado a la membrana plaquetaria. El factor 8 también. El factor 9 también. Como te dije, había algunos pegados. Estos son los que están pegados. Y ya. Lo último, que ya para terminar ahora sí, es el cuarto paso o la cuarta fase, que es estabilización del coágulo. Tú al formar crecer y crecer y crecer. Pero todo necesita una regulación. Como un padre, si no baje de la velocidad, por favor, papito, no te pases tampoco de vivo. Entonces, en algún momento, ¡pum!, se detiene. Eso se logra a través de la estabilización del coágulo. Si ya estaba pulido, dice, ok, vamos a darle un poquito más de forma, ya no te expandas mucho, hasta aquí nomás.
Y eso lo logramos a través del proceso de fibrinólisis. Destrucción de la fibrina, su propio nombre lo dice. Lisis, destrucción. Fibrino, de la fibrina. ¿A través de qué? A través de algo que conocemos como plasmina. Este plasmina deriva del plasminógeno y el plasminógeno es activado por el TPA. Activador de plasminógeno tisular, así se llama. Entonces, esta plasmina es al final la que después va a degradar a la fibrina. Y esta degradación va a derivarte algunos productos. Te va a formar dímero D. Y ahora sí. No es todo. Ya. Así, sé que al final tengo que dar tiempo para algunas preguntas, si quedó alguna duda. Pero eso sería todo. Lo último que no sé que no le incluí, pero obviamente tienen que saber, es acerca de las variables. Tu perfil de coagulación. Tienes el TP y tienes el TTPA. Tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activada. Tiempo de protrombina, de 10 a 14 segundos. Tiempo de tromboplastina parcial activada, de 25 a 45 segundos. La TP se conoce que evalúa más la vía extrínseca. La TTPA te evalúa más lo que es la vía intrínseca. Y bueno, obviamente sus vías comunes. ¿Qué factores están asociados al TP? Factor 7, factor 10, 5, 2, 1. Y al TTPA, el 12, 11, 10, 9, 8, 5. Y bueno, 2 y 1. Entonces, como puedes ver, hay algunos que son compartidos. Y eso también es lo que tú vas a ver, sobre todo cuando tú llegues a tu examen y te pongan TP alterado, TTP alterado. ¿Qué causas puedes tener? Y tienes que acordarte de esto. ¿Qué vías analiza y qué factores de coagulación están relacionados a uno o a otro? Porque eso siempre me ha preguntado y por eso te lo he dicho y por eso también he cogido estos últimos 3 minutos para decírtelo. Te va a venir y se preguntan y lo preguntan así. Así que apréndete y acuérdate de qué vías son y qué factores son. Si solo se altera el TTPA, significa que todas estas están bien. Entonces, obviamente, este está bien, este está bien, este está bien. ¿Y dónde te queda la posible alteración? En alguno de estos factores. Así tienes que ir descartándolos. Si cuando llegue tu examen, pones tu tablita, puedes escribir al ladito, empiezas a recordar y ahí empiezas entonces a trabajar y empiezas a descartar qué factor puede ser o cuál no. Y ahora sí. Siendo eso lo último, Joana, yo ya termino justo la ponencia de hoy. Intenté que sea en 1 hora o un poquito menos, creo que fue un poquito menos. Pero no sé si está aquí alguna pregunta, alguna duda. La puedes escribir por el chat igual. Gracias. Bueno, me alegro porque por lo menos he escuchado. No sé si Joana está ahí. O bueno, alguien del equipo de CMUXU o CPA. Tengo una pregunta. ¿Podría clicar el activador de la protomina? Ya. Un toque. Voy a convertir de nuevo. Ya está. Ya. Con el activador de la protrombina entras cuando hablas de la vía extrínseca y vía intrínseca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta activadora de la protrombina
pongámoslo así. Tienes el factor 10A, tienes el calcio, tienes fosfolípidos. Y tienes pocas cantidades de 5 activados. Entonces, estos van a ir conjuntos y van a activarte la trombina. Aquí tienes la protrombina y después obtienes trombina. Esta trombina no es tonta. Dice, ok, estoy bien, pero necesito tener mucho más cantidades, ser muchos más, necesito más ayuda. Entonces, ¿qué es lo que hace? En primer lugar, regresa y va a estimular mucho más factor 5 activado. Entonces, tu activador de la protrombina ahora es mucho más potente, mucho más exacerbado, tiene muchas más cantidades. ¿Y eso qué va a hacer? Que cuando tú transformes trombina, aumente su producción. Y así obviamente tengas mucho más. Esta trombina después ya es la que, como mencioné, hace que el fibrinógeno pase a ser fibrina. Así es como trabaja. Como dije, trabaja como un círculo vicioso. Se estimula de cierta forma a sí mismo para poder generar más trombina y que este factor, este activador, siempre esté en potencia y siempre sea mucho más efectivo. El factor 2 sería el que estabiliza los monómeros. No. El factor 2 no es el que estabiliza los monómeros. El factor 2 solo forma fibrina, pero te forma monómeros de fibrina. Como te dije, cuando tú vas al gimnasio, te hipertrofias, pero no estás bien formadito. Tienes que darle fineza. Entonces, ahí el que va a estabilizar estos monómeros de fibrina, el que va a arreglar estos monómeros de fibrina, es el factor 13 activado. Este forma polímeros de fibrina. Estos son mucho más estables, muchos más resistentes, los que te van a soportar la prueba de la urea. De nada. Ahora sí, voy a dejar de presentar. No sé si hay otras preguntas o, bueno, si también están los miembros de 100. Sí, estoy acá. Ahora ya no. Sí, justo como mencioné antes, yo ya justo finalizado y creo que no hay más dudas porque acabo de responder justo 2. Ya, está bien. Ay, disculpa, es que mi internet está un poquito malito y Sí, quizás sí, no no te preocupes. te... Ok. Más bien, muchas gracias por esta ponencia. Ha sido de gran interés y espero que pues a todos les haya ayudado a entender mejor el tema. Ya habiendo finalizado la ronda de preguntas, voy a mandar el post-test, así que atentos chicos. Okay. Entonces, yo así, me quedo o me puedo retirar. Sí, ya se puede retirar. Muchas Ok, gracias. bueno, gracias. Gracias, igual, Joana. Gracias, en verdad, sí. Gracias, CPA. Y bueno, gracias, chicos, justo por la atención. Cualquier duda, cualquier cosa, igual siempre estamos a su disposición. Así que, buenas noches con todos. Feliz día de la medicina de nuevo. Y para los que sigan en la universidad, que creo que habrá alguno, porque creo que hay concierto ahorita, disfruten. Así que hasta luego, chicos. Un abrazo. Un saludo. Por este medio van a mandarle el post-test, ¿verdad? Sí, un minutito, por favor. Gracias.
Ya envié por el chat de Teams el link del post-test. Me avisan, por favor, si es que tienen alguna inconveniencia. Oh. Ya está. Gracias.